Muchas veces cuando hacemos un sitio web, dejamos de lado la accesibilidad. O cuando lo hacemos simplemente es porque quizás queremos cumplir con los puntos de Lighthouse o porque es obligatorio como tal. Pero es importante entenderlo tanto desde el punto de vista como programadores, como diseñadores y también como profesionales del SEO, en el cual no solamente nos va a dar un buen puntaje en Lighthouse, sino que también va a permitir de que todas las personas en Internet puedan acceder de manera fácil a nuestro sitio web y puedan llegar al contenido necesario. En este video vas a aprender sobre los diferentes niveles de conformidad de la accesibilidad. Vas a aprender cuándo poder aplicar accesibilidad y qué tipo de accesibilidad hay disponible para la web, ya sea para personas con discapacidades visuales, con problemas auditivos o incluso con problemas de movilidad. La accesibilidad web es esto que busca asegurar de que todos los usuarios, incluyendo aquellos con discapacidades, puedan utilizar y navegar los sitios web de manera efectiva. Lo que serían las directrices de accesibilidad para el contenido web establecen estos estándares internacionales y estos se dividen en 3 niveles de conformidad, que son el A, el AA y el AAA. Y nosotros, al poder entender estas diferencias entre los niveles, va a ser la parte crucial cuando nosotros queramos aplicar accesibilidad a nuestro sitio web. Debemos entender, al menos por la parte básica, cuáles son estos niveles. Por ejemplo, el nivel A es el nivel más básico, es decir, es el nivel que quizás tiene o no tiene, o quizás tiene o no cumple lo que serían todos los temas de accesibilidad, es decir, tiene un nivel muy mínimo. El nivel AA es este que es el estándar mínimo, es decir, desde nivel AA es donde deberían partir todos los sitios web para poder entonces cumplir con las directrices de accesibilidad. Esto asegura de que si nosotros usamos estándares o el nivel AA, vamos a cubrir en la medida posible todos lo que serían los aspectos de accesibilidad. Y por último, tenemos el nivel AAA, que este es el grado más alto de la accesibilidad web. Es decir, esto cumple con las normas más rigurosas y esto asegura al 100% de que nuestra web cumple con los contrastes, cumple con todo lo necesario para que las personas con discapacidades también puedan navegar la web efectivamente. Toda esta documentación está en internet, ya que estas son documentaciones internacionales y esto la puedes conseguir en la página de la W3 o en la página oficial directa de donde están las directrices de accesibilidad. Esto, a pesar de que es internacional, cada país puede modificarlas según a cómo ellos pueden incorporarlas para que la población con accesibilidad pueda tener un acceso más fluido a lo que sería al internet como tal. Por ejemplo, hay un caso muy específico de que cada país tiene sus leyes como tal. En este caso en específico me ha tocado a mí trabajar en un proyecto en el que estamos haciendo unos dashboards y unas aplicaciones a nivel médico en Canadá. Y para que esto pueda ser publicado, nosotros antes tenemos que cumplir ciertos estándares que, digamos, que son de la ley federal de Canadá. Que esto es simplemente son incorporaciones para que en el contexto lingüístico y también en el cultural se puedan adaptar a las diferentes, población que requiere este nivel de accesibilidad. Desde aborígenes, desde personas con discapacidades visuales, con discapacidades auditivas. Muchas de estas no se salen tanto de las directrices internacionales como tal, pero sí puede haber de que alguno de los países sea más exigente el cumplimiento de esta ley como tal. Hay una serie de pasos que tú debes seguir si vas a hacer una aplicación tipo de banco, una aplicación de tipo pública, o en este caso, en el ejemplo que estoy haciendo yo, que estamos haciendo una aplicación médica. Y si nosotros no cumplimos con estos estándares, no podemos publicar la aplicación. Y si la llegamos a publicar y fallamos en cuanto a la implementación como tal de la accesibilidad, la empresa podría llevar como tal sanciones por no cumplir estos estándares de la ley como tal. Una de las maneras de cómo podemos nosotros resolver problemas de accesibilidad para personas que tienen problemas visuales es ofrecerle estos atributos HTML extras que nosotros podemos dar en el código. En este ejemplo que tengo acá podemos ver que tenemos un pequeño formulario súper sencillo y podemos ver de que tiene su input y de los inputs tiene su label como tal. Muchas veces cuando estamos escribiendo el HTML dejamos detrás el HTML semántico
y dejamos detrás lo que son los atributos de propiedades. Muchas veces yo he visto de que hay formularios en el que sí tiene el label, pero el input como tal no tiene, digamos, asignado como tal un ID para que el label lo conozca. Entonces simplemente es como que está el label para que visualmente se pueda ver a qué pertenece, pero no tienen como tal la instrucción para la accesibilidad. En este caso, ¿cómo funciona? Las personas que tienen problemas visuales, ellos usan lectores de pantallas. Que estos lectores de pantalla les van, valga la redundancia, leyendo cada cosa de lo que van haciendo. Para ellos activar esto, ellos lo van activando con su teclado de navegación especial, y nosotros podemos simularlo de cómo ellos podrían llegar hacia esto. Para simularlo es con la tecla Tab. Si se fijan que con la tecla Tab, a medida de que yo voy dándole al Tab, va bajando en lo que es la estructura del sitio que tengo hasta ahora. Entonces, si nosotros no colocáramos como tal el label, las personas que tienen problemas visuales no podrían identificarlo si están usando el lector de pantalla, ya sea de que no estamos colocando el label con el atributo for, que el atributo for apunte al ID, sino que lo estamos dejando como tal sin nada con el tema de la accesibilidad. Muchas veces también pasa de que por cuestiones de diseño no colocan como tal los labels, sino que dejan como tal lo que serían los input, y dentro de los input simplemente ponen un placeholder, y este placeholder lo pueden decir para que sea nombre. Bueno, que de hecho ya lo tengo aquí con el value. También puede ser con el value del placeholder. Muchas veces colocan el placeholder para que la persona visualmente vea que este input es para el nombre, y que este, no va a ser el value sino el placeholder, sea para, digamos, el segundo nombre o cual sea que sea el input como tal. Entonces aquí colocamos el nombre y aquí colocamos apellido. Entonces, muchas veces cuando se hace un diseño, muchas veces se omite como tal el label que está encima del input. Esto se puede hacer, sí, se puede hacer, pero tú tienes que darle la instrucción necesaria al elemento HTML que estás trabajando. Por ejemplo, si tú vas a usar un input que no va a tener visualmente un label, tú lo que puedes hacer es colocarle directamente un atributo de area label. Tú al colocarle el area label, le puedes decir que este es el campo de nombre. Y cuando la persona esté usando el lector de pantalla y esté usando su navegador especial para accesibilidad, cuando él llegue aquí con la tecla tabular, él va a oír de qué trata este input como tal. Y si nosotros no lo colocamos, ellos no van a saber, es decir, las personas que tengan problemas visuales no van a poder saber qué están navegando en nuestro sitio web. Por ejemplo, si vemos cuál es el uso real del label, usando lo que sería el HTML semántico, por ejemplo, si yo estoy navegando normal en la web y yo tengo un label bien ajustado, si yo le doy clic al label, me va a llevar directamente al input. Y esto es una ayuda visual que cumple con los estándares de accesibilidad. Entonces, si nosotros vamos a escribir algún tipo de código HTML, es importante recordar que debemos cumplir con el HTML semántico. Es decir, si vamos a usar input, nuestro input debe tener los valores adecuados. Debería por lo menos tener los mínimos para que pueda ser accesible y no solamente se vea bonito cuando estemos navegando. Hay algo que nosotros también podemos usar, que es las herramientas de desarrollador del navegador. La DevTool, también conocida de esa manera, nos va a nosotros a poder a depurar y ver cómo nuestro sitio está o no cumpliendo con la parte de accesibilidad. Para nosotros poderlo activar, debemos tener este icono que ven acá activo como tal. Para activarlo simplemente necesitamos darle Control, Shift P y escribir Accessibility, Show Accessibility. Una vez que nosotros activemos esto, vamos a poder ver este botón. ¿Qué hace exactamente este botón cuando estamos depurando, estamos viendo el sitio web como tal? Ya sabemos de que al usar normalmente esta herramienta del DevTool, vamos a ver lo que sería el código HTML como tal de la página web. Vamos a ver el HTML, el head, el body y cualquier otro elemento HTML que esté dentro. Pero si nosotros hacemos el switch de accesibilidad, vamos a poder ver cómo el sitio web funciona a través de lectores de pantalla o navegadores especiales
para cumplir este tema de la accesibilidad. Es decir, vamos a poder ver si los elementos que estamos colocando tienen el tag correcto, el atributo correcto, para que pueda ser reconocido por estos navegadores especiales, por ejemplo. Y si yo quisiera ver cuáles son los atributos disponibles dentro de cada uno de mis elementos HTML, yo simplemente en el mismo DevTool puedo dar clic y puedo entonces ir viendo cuáles son los atributos o propiedades que yo puedo colocar. Es decir, a mí me dice que el heading, en este caso de este ejemplo de la página, yo le puedo agregar un area label y un area labeled by. Y también le puedo colocar un title. Y estos son los atributos que van a ayudar en el tema de la accesibilidad. Tomando como ejemplo el formulario, ahora agreguemos un poquito más de complejidad al formulario. Es decir, supongamos que tengamos un formulario en el que hacer clic al botón enviar, va a aparecer un mensaje en JavaScript indicándole al usuario de que el formulario fue enviado, ya sea que sea una alerta, un pop-up, un modal o algo que no esté dentro del HTML, sino que se dibuje directamente con JavaScript. Muchas veces cuando tenemos este tipo de formularios y hay personas que usan los lectores de pantalla, ellos no pueden recibir este feedback o saber qué es lo que está ocurriendo, porque puede ser de que el lector de pantalla lo lleve hasta el final, lo lleve hasta arriba o lo ponga en un punto en el que él no reconozca o que la persona reconozca qué es lo que está ocurriendo. Para esto, para manejar este tipo de mensajes, lo ideal es que este mensaje, este div, ya sea un A o lo que sea, un P o lo que tú le vayas a configurar en el HTML, tú a esto le puedes pasar la instrucción del atributo AreaLive. Supongamos que este botón, al darle clic, aparece el mensaje de formulario enviado. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es tomar este mismo fragmento de código y ponerle el atributo como tal de AreaLive. El AreaLive lo que va a decir es al lector de pantalla de que está ocurriendo un nuevo evento y lo va a leer a la persona que está usando el lector de pantalla como tal. Y podemos usar el AreaLive con dos atributos, que sería el polite y el assertive. Si nosotros usamos el polite, esto lo que va a ocurrir es que cuando la persona esté usando el lector de pantalla y supongamos hace el envío del formulario, el lector de pantalla se va a detener y le va a informar al usuario de que apareció un nuevo mensaje, y este mensaje es el que le va a indicar de que el formulario ya se envió. Y si usamos como tal la otra propiedad, en vez de polite usamos assertive, esto lo que va a hacer es que si el lector de pantalla está, valga la redundancia, leyendo algún contenido o a través de algún texto, lo que va a hacer es detener de una vez bruscamente toda la lectura para que esta alerta salga para el usuario. Entonces, no necesariamente tiene que ser con un formulario, puede ser que tú tengas un botón que haga otra cosa, un inicio de sesión. La mejor manera para manejarlo con respecto a los lectores de pantalla es usando el atributo AreaLive. Para lo que serían las personas que tienen problemas para diferenciar colores, ya sea que sean daltónicos o tengan problemas para identificar ciertos colores, o incluso problemas de leer contrastes con respecto al fondo que están viendo, la DevTools nos pone una herramienta bastante buena en la cual nos puede permitir a nosotros ver lo que sería si el color que estamos eligiendo para el texto o para el fondo cumple con los estándares AA o AAA de lo que sería la accesibilidad. Y bueno, esto lo podemos probar de esta manera. Vamos a agarrar este texto que está acá, este H2, perdón, y le vamos a poner un color rojo. Al nosotros colocar el color, podemos ir directamente a lo que sería el DevTool para ver esta opción de accesibilidad, en lo que simplemente nosotros tenemos que desplegar lo que sería el Contrast Radio. Y aquí vamos a poder ver si este color cumple o no con los estándares. Podemos ver que el rojo, con respecto al fondo blanco que tiene ahora la página web, cumple solamente el estándar AA. Y acá arriba nos dice en dónde está ubicado nuestro color. Es decir, que si yo me mantengo dentro de estas líneas, estoy cumpliendo el estándar AA. Pero si yo bajase un poco fuera de esta línea, ya ahí no solamente estoy cumpliendo la AA, sino que ya estoy cumpliendo con lo que sería la AAA. Entonces, obviamente, mientras más oscuro el color, más va a poder cumplir con el tema de
del estándar AA o AAA. O sea, es una muy buena herramienta que podemos ver porque podemos ver una manera visual de cómo, de qué color estamos eligiendo o de qué color exactamente vamos a tener. Y que de hecho, si nosotros nos fijamos en este color y vamos acá y le cambiamos el contraste y lo bajamos un poquito para que cumpla el estándar AAA, vale. Ahí visualmente para mí no representó un cambio como tal en el color. Entonces, al momento de poder hacer los diseños, de asignar colores a los botones, a los textos y a los fondos, podemos ser un poco flexible con respecto a estos colores que se están aplicando y podemos cambiar un poquito como tal el contraste para que visualmente no afecten tanto el diseño, pero para las personas que tienen problemas visuales sí puede ser un beneficio. Esta herramienta está disponible solamente cuando la herramienta reconoce que hay un fondo, digamos un fondo padre, y se aplica directamente a un hijo como tal. Es decir, si nosotros le aplicamos, por ejemplo, si yo voy para un div, específicamente para un div, y yo le cambio el color al div, no me va a mostrar como tal el contrast radio, porque no está disponible, me dice que no hay información disponible para ver. Entonces tiene que haber una jerarquía para que en el DevTool funcione. Pero si tú quisieras saber exactamente sin usar el DevTool como tal, tú puedes usar esta herramienta gratuita que es de la... también son herramientas de accesibilidad que están en internet, en el que nosotros podemos elegir dos colores y saber qué tanto o qué tan compatibles son con el tema del contraste. Por ejemplo, si yo elijo un color con respecto a este color, yo puedo saber en los resultados de si pasa o no las pruebas. Entonces, obviamente, elegí dos colores que no son compatibles, tanto para leerlo, porque aquí podemos ver el ejemplo. Podemos ver de que el fondo es este que está acá y el texto ni siquiera se puede leer correctamente. Entonces, podemos incluso hacer las pruebas, podemos elegir de que este color sea blanco, este color sea negro, obviamente blanco y negro. Si tienen, pasan correctamente las pruebas como tal de accesibilidad, porque son bastante legibles. Y recuerden de que si están haciendo un diseño, de que si hay algo que está pasando a nivel de diseño y no está pasando a nivel de accesibilidad, podemos ser un poquito flexibles en cambiar los colores para que estos estándares se cumplan y las personas con problemas visuales puedan tener un acceso a la web más fluido. Hay otra cosa que tiene el DevTool que es bastante de ayuda cuando estamos haciendo estos temas de accesibilidad, más que todo enfocados en la ayuda visual para las personas que tienen estos impedimentos, y es que nosotros podemos ver directamente cómo el sitio web se está viendo como si fuésemos alguien que tiene problemas visuales. Entonces, para activar esto tenemos que ir al Ctrl+Shift+P dentro de nuestro DevTool, ir a lo que sería el Show Rendering. El Show Rendering es básicamente lo que nos va a ayudar a emular cómo las personas pueden llegar a ver este sitio web si tienen problemas visuales. Entonces tendríamos que ir hasta la parte de Emulation y vamos a ir a aquí. La de que podemos emular, a ver, me muevo un poquito porque estoy tapando, y en la que podemos emular, está casi al final de la DevTool, en la que podemos emular cómo vería alguien si tiene problemas de visión borrosa. Es decir, alguien con visión borrosa vería el sitio de esta manera. Si vemos podemos también cambiar a personas que tienen problemas en ver contrastes como tal, lo podrían ver de esta manera. De hecho, fíjense, si una persona con problemas en contraste tiene un fondo negro, puede ser que le cueste un poco leerlo como tal. Y así tenemos los diferentes escenarios en los que podemos emularlos. Por ejemplo, podemos emular en el caso de que hay personas que no perciben el color rojo, podemos verlo de esta manera. Entonces, si vemos que originalmente, antes de activarlo, esto era de otro color, pero como lo emulamos, a ver, vamos a apagarlo, nos fijamos que esto es color verde, y si activamos emulamos como tal de no ver el rojo, podemos ver que el verde se distorsiona. Entonces, una mala práctica con respecto a formularios, a botones o como tal al diseño, es que
muchas veces se nos enseñó de que el botón verde es para OK o para Succeed y el rojo es para alerta o para indicar de que algo está mal. Entonces, cuando tenemos a alguien que tiene problemas visuales, que no percibe el rojo, que no percibe el verde, no va a ver no va a ver estos colores que nosotros estamos asignando para que ellos los vean. Entonces, por ejemplo, si cambiamos al no verde, podemos ver de que lo ven muy parecido como si no vieran el rojo. Y lo mismo si no ven el azul. Entonces, tenemos que ser un poco más abiertos con respecto a los colores que estamos colocando en nuestra web. Tenemos que considerar y hacer estas pruebas, porque para eso el DevTool los tiene, para que nosotros ya sea como desarrolladores frontend, empecemos a probar, y también lo que serían los diseñadores, para ver cómo nosotros podemos ayudar a que el internet sea un lugar más accesible para todos. Otro consejo también, yendo un poco también a lo que serían las personas con problemas visuales, es que cuando estés realizando tus temas oscuros o tus temas de contrastes, intenta no usar como tal un negro de fondo y un blanco para el texto, porque muchas veces, incluso para personas que no tienen problemas visuales, puede ser perjudicial, puede molestarte los ojos porque estás viendo un negro muy sólido, estás viendo un blanco muy sólido, y ese contraste puede causarte problemas. Entonces, si se fijan en esta página de la W3 School, podemos ver que ellos tienen un modo oscuro y un modo claro, en el que ellos no usaron negro como tal, sino que usaron un color oscuro y usaron colores un poquito más allá de lo que serían los colores sólidos, para evitar de que digamos haya molestia visual como tal. Entonces, si vemos los colores que ellos eligieron, son colores que no necesariamente son colores, a ver, aquí no lo veo. Por ejemplo, fíjense, no es un blanco como tal, sino que es un blanco más liviano, más ligero. Entonces, si van a hacer varios temas, si van a hacer un tema de contraste blanco-negro, intenten de que no sean colores sólidos, y intenten ofrecer diferentes variedades de colores con respecto a los contrastes, para que también puedan ofrecerlo a una variedad de personas con problemas visuales. Una de las opciones que tienen los sistemas operativos es que podemos aplicar un contraste alto. Al nosotros poder aplicar un contraste alto, no solamente vamos a navegar en nuestro computador de esta manera, sino que también las páginas web se van a ver de esta manera, van a verse en contraste alto como tal. Esto es una muy buena manera de poder probar todos nuestros diseños, de saber de si los temas que nosotros estamos desarrollando para contraste alto están funcionando y se ven de manera correcta. No necesariamente tienes que cambiar tu sistema operativo, hay muchas extensiones que puedes instalar para probarlo directamente en tu navegador. Lo que también va a ayudarte en la accesibilidad cuando estés haciendo tu sitio web es poder escribir HTML semántico, es decir, usar correctamente los tags necesarios para el header, para los artículos, para todo lo que estés usando como tal, incluido para los botones, para los anchor text y en general todo lo que es HTML. Porque, ¿cuál es la diferencia de poder usar HTML semántico con HTML con div anidados? Por ejemplo, este contenido de div anidados visualmente, cuando lo renderizamos, se puede ver igual a este que es HTML semántico. Entonces, vamos a verlo en la prueba para que puedan verlo. Entonces, por ejemplo, si voy a quitar un momento esta imagen. Por ejemplo, si yo tomo toda esta información de acá, puedo verla ya renderizada de esta manera. Y entonces hagamos la prueba viendo el HTML semántico, en el cual vamos a poder ver de que es bastante parecido. A ver, sacamos la imagen. Y con respecto a esta, digamos que está cumpliendo semántico, con esta que simplemente está cumpliendo div anidado, la información visualmente se ve igual, pero al momento de, digamos, a usar lectores de pantalla, va a ser todo un desastre, porque el usuario no va a llegar a la información correcta y no va a llegar al contenido que él quiere buscar, o se va a confundir mucho cuando esté navegando. Entonces, lo mejor es olvidarnos de usar div dentro de los div, sino que empecemos a darle el uso a lo que sería el HTML semántico. Voy a cerrar por acá este ejemplo. Y debería verse de esta manera, es decir, todo lo que tengamos en el header, usar el tag correcto para el header, todo lo que serían secciones como tal, usar el section, usar el main, usar el article para lo que sería el texto,
aside para información extra y el footer para la parte que sería el pie de página. Entonces esto no solamente va a ayudar al tema de que vas a escribir mejor código, de que vas a tener algo entendible cuando estés realizando tu web, sino que también te va a beneficiar a la parte del SEO, porque vas a ayudar a los motores de búsqueda a explicarles cuál es la estructura de tu sitio. Y en lo que serían lectores de pantalla, vas a poder dar esta información correcta a todas estas personas que van a navegar en tu sitio. Lo mismo para las imágenes. Las imágenes deberían tener por lo menos el atributo de ALT, que es del texto alternativo. Este de ALT es simplemente una descripción de la imagen para que las personas, cuando estén leyendo tu artículo y tú coloques una imagen en el medio del texto, ellos puedan llegar a esta imagen y saber que hay una imagen que representa algo. Entonces, al momento de escribir los ALT, no debería ser un requisito como tal, como que no lo veas como que te va a beneficiar el SEO y vas a ir por el ranking de los demás, sino que velo como una forma descriptiva a tus usuarios que usan lectores de pantalla. Obviamente, para los resultados de imágenes también esto ayuda, pero esto no beneficia como tal los resultados tradicionales de búsqueda como tal en Google, en el caso de Google. Y para el ALT hay que ser lo más descriptivo posible. Entonces, un capibara mirando la cámara o cualquiera que sea el texto descriptivo que tenga el propósito de la imagen. Esto se usa específicamente para imágenes que en verdad tienen un propósito. El ALT no es recomendable usarlo para logotipos o para iconos porque no van a aportar nada a tu contenido como tal. Entonces, vamos a deshacer esta imagen un poquito. Y yendo también a lo que sería la parte del HTML semántico, por aquí lo voy a hacer, no lo voy a hacer dentro del semántico, sino que lo voy a hacer por aquí por prueba. Por ejemplo, los H1, debes entender cuál es el uso como tal de cada uno de estos H1s. Y nunca deberías usar el H1, ni el H2, ni el H3, ni ningún H como para hacer tu texto más grande. Para eso tienes que usar CSS. O sea, no para destacar, digamos, quieres destacar un texto en específico en tu sitio web y su propósito no es el H1, no deberías usar H1 para destacarlo. Deberías usar una propiedad en CSS que te dé el texto más grande, usar unidades relativas para que pueda tener este tema responsivo. Entonces, los H1 no deberías usarlos para destacar textos más grandes que otros, sino para darle, digamos, la jerarquía que necesita cada texto que estás escribiendo. Y hay un caso muy específico que es el uso de los A y el uso de los botones. El uso de los A como tal debería ser de la siguiente manera. Digamos que los usas para decir haz clic aquí para descargar el PDF. Cuando tú tienes esto de esta manera, a ver, le ponemos un href, suponiendo que esto lleva algo. A ver, un href, perdón. Supongamos que nosotros tenemos esto de esta manera, en el que nosotros queremos destacar una acción específica para nuestro texto que estamos colocando en nuestro sitio web. Por ejemplo, si nosotros colocamos de esta manera, haz clic aquí, las personas que estén usando lectores de pantalla, lo único que van a tener es el texto tal cual como está dentro del A. Es decir, ellos solamente si quieren descargar como tal el PDF en este ejemplo, ellos solamente van a escuchar es haz clic aquí, pero haz clic aquí. O sea, lo ideal sería colocar este A dentro de la acción como tal. Entonces, haz clic aquí para descargar el PDF. Podría ser todo el texto completo. Así las personas que están usando el lector de pantalla pueden tener conocimiento de lo que están accediendo hacia cada uno de lo que sería tu contenido. Lo mismo para el uso de los botones. El uso de los botones solamente debería ser uso específico
de un botón, no debería ser para que te lleve a a otra página o que te lleve a otra actividad que no sea un botón. Por ejemplo, el botón puede ser uno de iniciar sesión. Entonces, al nosotros darle la importancia del HTML semántico a cada uno de los elementos que estamos trabajando, podemos ayudar a los lectores de pantallas, a las personas que están usando navegadores especiales con accesibilidad, a que tengan este acceso a nuestra web de manera más fluida. Y obviamente estemos cumpliendo con las buenas prácticas al momento de escribir código. Siempre enfócate de que tu web sea responsiva, es decir, que tu web no sea susceptible al hacerle zoom o quitarle zoom como tal, sino que tú puedas ofrecer de que si alguien quiere hacer zoom a tu contenido, toda la estructura como tal se mantenga para que lo puedan ver como tal. Para esto están los media query, están, digamos, los tamaños de dispositivos ya preestablecidos, que si pantallas de 15 pulgadas, de 22 pulgadas, teléfonos específicos. Entonces, es importante que cuando estés haciendo tu diseño y estés haciendo tu web como tal, tengas esto en consideración. Si usas librerías modernas como Tailwind o Bootstrap o cualquier otra, ya esto viene con los breakpoints ya definidos. Entonces, siempre intenta de que tu diseño sea responsivo, porque no solamente estás asegurando la accesibilidad, sino que también estás asegurando la usabilidad de tu sitio, no importa en qué pantalla la estén viendo. Cuando estamos trabajando con accesibilidad para el teclado, debemos tomar en consideración el uso del Tap Int, pero para esto debemos entender cómo funciona y qué es lo que en realidad hace el Tap Int. El Tap Index básicamente lo que permite es que tú hagas navegación con el teclado y al momento de empezar a apretar tabular, puedas ir por cada uno de los elementos que está dentro de la página en el que estás haciendo. Acá podemos ver un ejemplo que tengo unos botones y tengo una caja de texto en la cual tiene aplicado un scroll. El Tap Index por lo general se usa solamente con dos valores, es decir, con el valor 0 y valor -1. Estos son los únicos valores que debería asignarse. Si nosotros asignamos un valor positivo o fuera de este rango, no esperemos de que el comportamiento sea el adecuado con respecto a la accesibilidad, porque podría dañar todo el proceso de cómo las personas están haciendo tap dentro de las páginas. Entonces, lo recomendable es siempre usarlo con valores negativos, con 0 y -1. Nunca usarlo con valores positivos. Lo otro que podemos nosotros ver es que cuál es el uso de cada uno de estos. Por ejemplo, para el 0 sería el flujo normal en el cual empezaría a hacer el scroll a través del tab, perdón. Entonces, si nosotros colocamos otro valor fuera de esto, no va a entender sobre todo la estructura de la página web. Y con respecto al -1, cuando nosotros trabajamos con un -1, es porque nosotros estamos haciendo componentes personalizados. Ya sea que lo vamos a manipular con JavaScript o son componentes que salen fuera de lo semántico. Por ejemplo, si tienes un menú desplegable que tiene un select custom que tú acabas de hacer, tú puedes colocarle el -1 para que entre dentro de la categoría digamos, de que sea posible hacerle tap para poder entonces hacer el tema de la navegación. Y por ejemplo, podemos ver aquí tengo un ejemplo de un JavaScript que funciona con el -1. Nosotros podemos usar por ejemplo, esto es lo que hace que cuando carga el documento va a ir automáticamente unos segundos al foco del Tap Index -1. Vamos a recargar la página para verlo. Un poquito de zoom y ahí está. Entonces recargo la página y fíjense que ya hizo el tap automáticamente a través de JavaScript. Entonces, con esto nosotros podemos manipular a través de controles personalizados con JavaScript para que nuestra estructura, nuestro menú, lo que sea que estemos haciendo, sea, o digamos, cumpla con la parte de la accesibilidad. Lo otro que debemos considerar nosotros al momento de hacer los diseños, que muchas veces ocurre de que naturalmente cuando tú haces tap en una página, cada uno de los elementos tiene un color específico o tiene un borde para resaltar visualmente qué es lo que está ocurriendo. Muchas veces pasa de que por temas de diseño nos dicen no, debemos colocar que no haya bordes porque se ve feo, no se ve bien. Entonces,
Esto, veamos un ejemplo para que estemos claros de lo que está ocurriendo aquí. Voy a ponerle a este un estilo de outline none, indicándole de que cuando haga tap no haga nada. Entonces vamos a ir, sería este segundo botón, sería el botón tap index entonces recarguemos y hagamos tap. Ahí ven que ya pasé, ya apreté tap y fui al primer botón. Entonces veamos qué pasa cuando no tiene estilo. A ver, cambiémoslo a este, no quiero con este, perdón, quiero que sea con este. Y veamos entonces qué pasa, recargamos la página y vayamos. Tenemos aquí el scroll, debería venir el segundo. Fíjense que el segundo está, pero no hay una visual de lo que sería el borde. Entonces, si tenemos personas navegando que tienen problemas visuales al momento de hacer tap y no ven en dónde están, no van a entender qué está ocurriendo. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de peticiones a nivel de diseño, lo ideal siempre sería dejarle un borde. Podemos dejar el borde ya sea con CSS para que sea más acorde a los colores que están dentro de la página. Y adicional a eso, tenemos que colocarle siempre un area label. Al nosotros colocarle un area label a estos elementos que son de accesibilidad, vamos a poder ayudar a las personas que están haciendo tap y usando lectores de pantalla a entender qué es esto. Por ejemplo, esto debería tener el botón de tap index. Y así ellos pueden saber qué es lo que está ocurriendo en la web. Lo otro que podemos hacer, como les comentaba, podemos hacer estilos. Nosotros podemos especificar un estilo con respecto a los botones. A nivel de CSS, nosotros podemos indicarle a la página de qué color va a manejar entonces los bordes. Nosotros podemos tener nuestra clase especificada acá para los botones, en este caso puntual, y podemos decirle de que el color sea cualquier color que nosotros queramos. Puede ser un verde, puede ser lo que sea. De esta manera, nosotros podemos adecuar el diseño a que cumpla con los colores estándar que tiene toda la página web y así no romper lo que es la parte de la accesibilidad, para que las personas puedan entender y saber qué es lo que está ocurriendo, porque no todos usan lectores de pantalla. Hay personas que no tienen tantos impedimentos visuales y ellos pueden lograr ver un poco qué es lo que está ocurriendo en la página web. Entonces, a nosotros darle este borde específico de cuando ellos hacen tap, va a ser genial para que ellos entonces puedan entender qué ocurre en nuestra página web. Algo que también podemos colocar es, pues este ejemplo que estaba acá con la caja de texto, algo que podemos hacer es que nuestras cajas de texto o los textos que son muy largos, poderlos poner dentro de, digamos, que sean que tengan la habilidad de poder hacer la scroll, para que las personas cuando estén dentro de este texto o de nuestra navegación como tal, ellos puedan usar el tab, llegar a esta parte y empezar a usar las flechas del teclado para bajar y poder ir viendo qué es lo que está allí. Y tanto, no solamente para que ellos puedan ver, sino que el lector de pantalla pueda acceder a esto como un elemento separado. Continuando con la navegación, de lo que sería navegación con el teclado, para ayudar a las personas que usan lectores de pantallas y el tab, hay algo que muy poco se usa y que en verdad he visto muy poco con respecto a los sitios web y a la accesibilidad. Muy pocos sitios web lo tienen, que es el skip link. El skip link es simplemente esa característica que cuando alguien empieza a navegar a través del tab, automáticamente sale un botón o sale el contenido que nosotros podamos configurar visualmente para indicarle a las personas que pueden ir directamente al contenido principal. Esto lo podemos ver de esta manera. Si apretamos tab, va a salir tal como lo configuramos. Y si le damos clic, nos va a llevar acá. Pero acá no nos va a llevar porque obviamente no tiene tanto espacio. Entonces vamos a agregar un espacio entre los main. Esto no cumple con las buenas prácticas, pero es simplemente para demostrar. Entonces vamos a poner bastante espacio entre el footer y el inicio principal. Vamos a ponerle un poquito más aquí para que desaparezca. Ok. Entonces esto es lo que evita de que las personas hagan scroll innecesario tanto en tab y puedan pasar todos los links, puedan pasar todo esto y llegar directamente a la información importante, es decir, a lo destacado de nuestro sitio web. Entonces, si nosotros navegamos en este sitio web, fíjense que tiene bastante espacio. Entonces, al momento que nosotros empecemos a navegar dentro del sitio, al momento de hacer tab, va a salir el botón de saltar al contenido principal. Y esto básicamente lo que va a hacer es que hay un link entre los anchor text, es decir, el href va directamente al div donde está el contenido principal y si yo le doy clic me debería llevar hasta aquí.
Entonces, me lleva hasta acá. Vemos que pasamos el espacio y pasamos lo innecesario para llegar al contenido destacado como tal. Entonces, esta es una muy buena característica que podemos agregar si queremos enfocarnos directamente en la accesibilidad de nuestro sitio web. Para abordar lo que son los casos de audición, este es un caso muy específico porque es difícil mostrarles un ejemplo con respecto a esto, pero lo más común para hacer es cuando nosotros ofrecemos contenido multimedia, porque podemos tener personas que tengan problemas de audición, que les cueste escuchar ciertas frecuencias o simplemente no escuchen nada. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer con esto es, si nosotros estamos atendiendo multimedia, obviamente agregar las imágenes y agregarles el ALT, que es esto adicional que ellos los ayuda a entender el propósito. Y si estamos usando video o estos multimedia, activar la opción de los subtítulos y de las transcripciones. Porque es posible de que mientras se va haciendo la reproducción del video, se puede hacer un auto-scroll de lo que está transcrito en el video. De esta manera, las personas pueden ir leyendo al momento de lo que va ocurriendo el video. O pueden tenerlo en una configuración a cierto volumen para poderlo escuchar. Y adicional a eso, si nosotros estamos ofreciendo multimedia, ya sea videos o fotos, agregar los títulos y las descripciones de lo que está ocurriendo. Y también siempre ofrecer un método transcrito de lo que el video o el audio quiere transmitir para que las personas puedan acceder a él sin necesidad de darle play, porque pueden tener problemas auditivos. También hay algo que nos permite la accesibilidad, que es resolver problemas con personas que tienen problemas motrices o problemas de movimiento, en los cuales posiblemente tengan alguna deformidad, en los que les cueste usar el mouse o incluso les cueste usar el táctil de la pantalla, o tengan una enfermedad en la que no les permita tener la estabilidad para poder hacer la navegación. Entonces, nosotros, para evitar esto, debemos asegurarnos de que nuestro diseño, que nuestros botones, que todo dentro de nuestra web tenga separación y justificaciones justas para todos. Porque, por ejemplo, esto es un ejemplo muy sencillo de cómo tengo aquí 5 botones y estos botones no tienen ningún padding, no tienen ningún margen, no tienen nada que los pueda separar dentro de lo que sería el área en la que podemos hacer clic. Esto puede ser un problema, no puede ser tanto problema en escritorio, porque quizás si hacen mucho zoom pueden llegar a él, pero el mayor problema acá se presenta cuando estamos navegando en mobile. Por ejemplo, aquí voy a emular un poco cómo se vería en mobile, y si vemos acá cómo se ve en mobile, podemos ver que esta área, este circulito gris que está aquí, es el área que representa el clic cuando estamos usando el teléfono. Entonces, es decir, esto es el área que nuestro dedo puede cubrir en el momento de hacer clic. Entonces, si vemos que si nosotros colocamos botones que no tienen márgenes, que no tienen padding o que no tienen una separación entre ellos, al momento de hacer clic va a costar identificar cuál de los botones yo quiero dar. Entonces puede ser que quiera darle clic a la, pero en realidad termine dándole al B o incluso al C. Entonces, a nosotros poder ofrecer unas interfaces responsivas, interfaces que cumplan estas características de la accesibilidad, podemos evitarnos estos problemas con quien estén navegando en nuestro sitio web. Algo que también nos puede ayudar a resolver los problemas de movilidad en quienes estén navegando en nuestro sitio web es poder ofrecerle tanto la interfaz responsiva como ofrecerle también la oportunidad de no recibir animaciones y de no recibir mensajes que se borren en el tiempo. Es decir, no podemos colocar un mensaje que se borre a los 2 segundos, porque si tienen problemas de movilidad o les cuesta hacer el scroll, no van a llegar hasta el mensaje. Imagínense que sea una aplicación en la que se le dice al usuario que se va a borrar un registro de la base de datos en 2 segundos y tienen 2 segundos para darle al botón de cancelar. Entonces, imagínense este caso en el que ellos no pueden moverse con esa rapidez o esa agilidad para llegar. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que les voy a dar aquí, que es un input muy sencillo, en el cual después de darle enviar, al final va a salir un div con la información. Aquí, al darle clic, vemos que hay un div con malas prácticas porque tiene un fondo de contraste malo. Y si se fijan, cuando le di enviar, desapareció súper rápido y no me dio tiempo de leer. Entonces, la idea es que estos mensajes que nosotros vayamos a manejar no tengan tiempo de duración.
y que se le dé al usuario la oportunidad de cerrarlo o de leer la información que hay dentro y les dé tiempo de responder al momento de las interacciones que estén ocurriendo. Aprovechando este ejemplo, quiero mostrarle otras cosas de accesibilidad de las cuales nosotros podemos implementar. Entre esto, nosotros podemos ofrecer nuestro tema blanco y negro, nuestro tema de contraste, que ya lo hemos hablado anteriormente, y también podemos ofrecer la oportunidad de que las personas puedan cambiar el tipo de fuente, porque puede ocurrir de que hay personas que tienen problemas visuales y se cansan al leer, y ciertas tipografías pueden afectar el rendimiento de cuando estén leyendo. Entonces, también puede ocurrir de que hay personas con dislexia que les cuesta leer a ciertos textos largos, y lo mejor que nosotros podemos hacer es darle la opción de poder usar una fuente diferente. Esto lo podemos hacer, podemos descargar fuentes que hay gratuitas. Google Font tiene una que se llama Lexen, y si nosotros damos esta oportunidad en la accesibilidad, por ejemplo, de cambiar la fuente, si le damos clic, podemos ver que quizás no hay un cambio muy notable, pero para las personas que tienen dificultad para leer, lo agradecen, porque estas son fuentes específicas diseñadas para que no ocurra un cansancio visual y las personas que tengan dislexia puedan reconocer las palabras fácilmente. Entre las diferentes herramientas que podemos usar para mejorar la integración de la accesibilidad, nosotros como desarrolladores podemos usar plugins de Slint, que básicamente son estos plugins que te ayudan y te dicen qué puedes escribir mejor en tu código. Hay Slint para HTML, para JavaScript, y esto no solamente ayuda en la accesibilidad, sino que desde el punto de vista de profesional de programación, te va a ser un mejor programador, porque vas a escribir código semántico, vas a escribir código bien hecho y código legible. Y al hacer esto también estás asegurando de que todas tus web y todo lo que tú hagas va a cumplir con los estándares que están dentro de, digamos, de las buenas prácticas. Otro de lo que puedes usar es Lighthouse. Lighthouse te da auditorías de rendimiento de todo tu sitio web. Lighthouse, o Faro en español, son estas herramientas que también se miden para el SEO, se miden para el performance de la página, que tan rápido esté cargando, y para ver ciertos puntos en los cuales podemos mejorar. Lighthouse tiene una página que también se puede hacer directamente la prueba desde Page Speed Insight, y esto te da 4 puntos. Te da rendimiento, te da accesibilidad, recomendaciones y la parte de SEO. Desde la parte de accesibilidad, él te va a comentar todos los problemas que tiene tu sitio web. Por ejemplo, si le faltan algunos atributos, si las imágenes no tienen ALT y cualquier otro problema que esto tenga, que tenga tu sitio web. Y él te va a dar los insights y te va a dar la documentación de cómo resolverlo. Entonces, es una muy buena herramienta que puedes usar para tener bastante claro qué tan accesible es tu sitio web en celulares o qué tan accesible es en escritorio. Esta herramienta de Lighthouse también viene en lo que es los DevTools, la cual la DevTools también nos sirve a nosotros para poder tener todas estas funcionalidades. Por ejemplo, veamos rápidamente lo de Lighthouse. En Lighthouse podemos elegir el tipo de análisis que queremos hacer, que podemos hacer la navegación por defecto, podemos elegir si queremos que sea por desktop o por mobile para ver cuál es el performance que tenemos, y podemos elegir las categorías. En este caso podemos elegir solamente accesibilidad, y el diagnóstico lo hace directamente desde nuestro navegador, directamente desde el DevTool. Y esto nos va a dar toda esta información según nosotros los configuremos. Que básicamente es el mismo dato parecido a los de Page Speed Insight. Entonces fíjense, bueno, esta página sí cumple con la accesibilidad, pero en caso de no cumplirlo, él me daría aquí todos los problemas que están ocurriendo dentro de lo que es la accesibilidad. También recordemos que podemos usar el DevTools desde la parte de la inspección de elementos. Nosotros podemos activar esta opción de accesibilidad con Ctrl+Shift+P y simplemente podemos buscar Show Accessibility. Una vez que habilitemos esto, este botoncito acá nos va a aparecer para hacer entonces el switch de lo que sería el código a cómo lo ven los navegadores y a cómo lo ven los programadores, al código de cómo lo verían los navegadores especializados en accesibilidad. Y aquí podemos ver que cambia bastante y podemos incluso acceder a las propiedades y cambiarlas para ir probando qué es lo que necesitamos y qué podemos mejorar. También recuerden que en la DevTool tenemos la opción de rendering, en la cual podemos nosotros emular diferentes escenarios de accesibilidad. Por ejemplo, podemos emular para ver
cómo ven las personas con problemas visuales, de si ven borroso o ya sea el caso de las personas que tienen problemas a reconocer colores. Y también podemos probar los diferentes modos de accesibilidad en los cuales podemos tener animaciones reducidas, en la que podemos elegir opciones de contraste, porque las personas que tienen estos problemas visuales, ellos sí usan estas herramientas, y si nosotros tenemos esta visión de cómo se ve nuestro sitio web bajo estos tipos de emulación, podemos entonces entender cuáles son los puntos que podemos mejorar en nuestra página web.